En esta segunda parte vamos a seguir con responsabilidad parental para analizar algunos aspectos finales del tema. El primero de ellos es uno de los efectos derivados de esta institución, que es la representación de los hijos. De por sí, uno sabe que los padres representan a sus hijos, por ser estos justamente menores de edad y considerados desde el Código Civil de Vélez como incapaces de hecho. El principio de autonomía progresiva, establecido en nuestro Código Civil y Comercial, en respuesta a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece cambios en este punto, que ya algunos habían sido previstos de alguna manera similar en el Código Civil, y otros se incorporan como novedosos en función de entender ese principio que ya vimos en la clase pasada, que es que a mayor edad del niño o adolescente, mayor posibilidad de accionar por sí y menor lugar para la injerencia o la representación de los padres. El principio general es que los padres representan a sus hijos y que pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados. Pero ya se establece que a partir de los 13 años, a partir de que el hijo es adolescente, puede intervenir conjuntamente con sus progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Aquí entra la figura de lo que conocemos como abogado del niño, que luego está reglamentado en distintas legislaciones y sobre todo reglamentaciones de tipo local que establecen con cuál es la organización que nuclea su designación, cuáles son sus funciones, etc. No necesita el adolescente autorización de sus padres para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos. Esto es una salvedad importante, o sea, a partir de los 13 años, a pesar de ser menores de edad, por el principio de autonomía progresiva, si tienen un hijo pueden reconocerlo sin necesitar la autorización de sus padres. Bien, además tenemos que pensar la posibilidad de que el reclamo o la cuestión a debatir judicial sea contra los propios progenitores. En ese caso, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y con asistencia letrada, puede estar en juicio contra sus progenitores sin requerir una previa autorización judicial. Siempre, por supuesto, con la asistencia letrada y evaluando el grado de madurez suficiente. Eso no se puede establecer en forma a priori. ¿Sí? En relación a la representación de los padres y el ejercicio de actos de la vida civil, como la celebración de contratos en general, de cualquier índole, pero específicamente todo lo que tenga que ver con un desarrollo profesional, de un oficio, un trabajo o cualquiera de ellas actividades en relación a la persona del hijo menor, se establece una diferenciación. Si son menores de 16 años, necesitan autorización de los padres para ejercer cualquier oficio, profesión, industria o celebrar cualquier tipo de contrato. Salvo los contratos de menor cuantía, o sea, los chicos menores de 16 años pueden desenvolverse en el día a día, van a realizar compras o realizan contrataciones de menor valor y son válidas sin contar con la autorización expresa de sus progenitores. ¿Por qué? Porque en ese caso no está la conformidad expresa, pero se presume dada. ¿Sí? Si es mayor de 16 años, acá se invierte y lo que rige la contratación, el acto jurídico de celebración de ese acto comercial o relativo a algún empleo, profesión, industria o oficio, es la voluntad del hijo y no la de los padres. ¿Sí? O sea, los padres no pueden contratar en representación de sus hijos con su exclusiva voluntad cuando tiene más de 16 años. En este caso, no es que se prescinde de la autorización de los padres cuando es el chico el que realiza la contratación, sino que se presume la autorización, ¿sí? Para todo acto o contrato vinculado con ese empleo, profesión o industria, ¿sí? Los ingresos que generan esos actos, esas profesiones y esos oficios por el mayor de 16 años y cualquier cuestión derivada de la responsabilidad por ese ejercicio corresponden al hijo y no a los padres, con lógica
consecuencia de este principio de la autonomía. Entonces, un chico de 16 años puede realizar una actividad vinculada con el ejercicio de su profesión o su oficio. Por ejemplo, esto se ve mucho en los deportes, a esa edad, más que nada en los deportes. Un tenista profesional, un jugador de fútbol profesional puede celebrar contratos vinculados a esa actividad. Se presume que cuenta con la autorización de sus padres para todo lo vinculado con ella, los ingresos que generan y la responsabilidad derivada de su ejercicio le corresponden al hijo. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante como consecuencia del ejercicio de la responsabilidad parental es la administración de los bienes de los hijos. O sea, desde que somos personas por nacer, podemos adquirir bienes. El tema es que nuestra incapacidad relativa, y a pesar del principio de autonomía progresiva, obviamente hace que necesitemos de la administración de quienes están ejerciendo sobre nosotros la responsabilidad parental hasta que podamos hacerlo por sí. ¿Sí? En este caso, lo que el código establece es que la administración de los bienes que titularizan los hijos, cuando ambos padres están en ejercicio de la responsabilidad parental, que es el principio general, es también ejercida en común, ¿sí? Por ambos progenitores. Cuando el código refiere referencia en común, luego lo aclaro también en el 645 inciso E, es un ejercicio conjunto, que significa que se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para celebrar actos vinculados con la administración de los bienes de los hijos. Por ejemplo, para firmar un contrato de locación de un bien que pertenece al hijo. ¿Sí? Acá interesa, dentro de los niveles que hablamos cuando hablamos de responsabilidad parental, titularidad, ejercicio y luego el sistema de cuidado, lo que interesa es el ejercicio y por supuesto que ambos van a estar también con la titularidad. Que ambos estén en el ejercicio va a implicar que ambos administran los bienes. ¿Sí? No importa cuál es el sistema de cuidado que hayan arriba. Por ejemplo, si hay un cuidado unilateral, de todos modos el otro progenitor con el cual no se está ocupando en forma personal del cuidado, pero sí está en ejercicio de la responsabilidad parental, va también que tener que integrar el acto de administración del bien. ¿Sí? No alcanza con la voluntad del otro. Salvo, por supuesto, en los actos conservatorios. Acá tenemos que diferenciar la clasificación según el tipo de acto para distinguir bien el alcance de la disposición. Se entienden que los actos conservatorios, que simplemente mantienen el bien en su condición de tal, no es que deja de ser compartido el ejercicio. Lo que pasa es que es indistinto, no requiere la voluntad expresa de los dos, se presume la conformidad del otro. ¿Sí? Ahora, si es un acto de administración propiamente dicho, sí se requiere la voluntad expresa de ambos. Y ahora, después vamos a ver qué pasa con los actos de disposición. ¿Sí? Dentro de administración como categoría general, como sistema de gestión, distingo actos conservatorios, actos de administración y actos de disposición según la afectación económica que esos actos implican, donde conservatorio es mantener la cosa como está, administración es hacer a la cosa producir lo que naturalmente tiene que producir, por ejemplo, un inmueble que se alquila, y disposiciones cuando afectan sustancialmente la composición del patrimonio, por ejemplo, enajenar ese bien. Esta es la clasificación según criterio económico de Orgaz, ¿sí? Entonces, si es de conservación, siempre es compartido, ¿no? Pero compartido como que los dos participan, pero si es de conservación, se presume la conformidad, se entiende que es indistinto, cualquiera de los dos puede tomar el acto, tomar la decisión de llevar adelante ese acto. ¿Sí? Si es de administración, sin alterar sustancialmente el patrimonio, pero si hacerle a la cosa producir lo que naturalmente tiene que producir, es conjunto, necesita la conformidad expresa de ambos. También expresamente está dentro de la lista del 645. Y, vamos a adelantarnos, si es de disposición, en el último punto, además de la conformidad expresa de ambos progenitores, porque no deja de formar parte de la categoría general, necesita una autorización judicial. Esa autorización judicial es de tal importancia que puede hacer pasible nulidad del acto, pero se exige que no sea la nulidad por la nulidad misma, sino que haya provocado un perjuicio al hijo. ¿Sí? Por ejemplo,
hayan enajenado un bien sin autorización judicial y hayan dilapidado el dinero en efectivo sin reinvertirlo, sin generar nuevos bienes de capital para el hijo. ¿Sí? Bien, volviendo para atrás. Este sistema de administración, en donde los padres titularizan la gestión en forma indistinta, en forma conjunta, o incluso en forma conjunta con una necesidad de autorización judicial, tiene excepciones. ¿Qué significa? Hay bienes que no forman parte de esta masa de administración. ¿Cuáles son? Los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria que son administrados por este, aunque conviva con los progenitores. Esto es consecuencia del principio anterior, ¿no? Si yo considero que una persona a partir de los 16 años puede ejercer cualquier tipo de trabajo, empleo, profesión, industria, que puede contratar sin autorización de sus padres, porque se presume en su conformidad, y que va a titularizar las ganancias que esa actividad genere, y además responder por los perjuicios o cualquier cuestión que de ella derive, consecuencia natural es que los bienes que se adquieran con este trabajo, con este empleo, con esta profesión o esta industria a la que se les presume autorizados, sean administrados por el hijo. Por lo tanto, queden fuera de la administración de los progenitores. Entonces, si un jugador de fútbol de 16 años, con las ganancias de su actividad, compra una propiedad, esta propiedad va a estar a su nombre, que eso pasa, no importa la edad, pero además va a tener la administración de ese bien, ¿sí? No va a quedar dentro de la esfera de administración de la casa. ¿Cuáles otras excepciones? Los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores, lo vamos a ver cuando veamos sucesiones, pero la declaración de indignidad de los padres por haber cometido, imagínense, contra los abuelos, por ejemplo, alguna situación de afrenta, de agravio a su imagen, a sus bienes, a cualquier cuestión que considere que sea incompatible, que lo herede, se lo declara indigno, o sea, se lo excluye de la sucesión, pero sus hijos lo pueden representar en esa sucesión y ocupar su lugar. En ese caso, claramente, los padres que han sido desplazados de esa sucesión, por ejemplo del abuelo, y no reciben los bienes, sería ilógico y contradictorio que lo reciban esos hijos, nietos, pero ellos continúen en la administración, porque estarían ingresando en aquello que se les quiso excluir, ¿sí? Lo mismo en el punto C, los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante testador ha excluido expresamente la administración de los progenitores. En un caso así, en vez de hacer una indignidad, ese abuelo dona o lega por testamento a los nietos un determinado bien y le pone la condición en esa donación o en ese testamento de que no sean administrados por los padres. Claramente, si eso se vulnera, estamos contradiciendo el fin de la disposición, ¿sí? Esas son las tres excepciones en las cuales los bienes van a ser administrados por el hijo, en el primer caso claramente, y en los dos segundos va a depender de la edad y grado de madurez, porque se entiende que si no tienen la edad y el grado de madurez suficiente para poder administrarlos por sí, que tampoco se establece una franja etaria en donde sí se podría o no se podría, como si se instala para el inciso A, que es ejercer esta actividad, que es a partir de los 16, se les tendrá que designar un tutor especial para la administración de esos bienes, ¿sí? Pero si tienen la edad y grado de madurez suficiente, lo podrán administrar ellos, los hijos, ¿sí? Claramente no los padres. Bien. Perdón, volviendo a ese, si el excluido es uno solo de los progenitores, o el declarado indigno es uno solo de los progenitores, por supuesto que le corresponderá al otro, ¿sí? Eso, yo estoy partiendo en el ejemplo anterior de que le corresponde al hijo, es en el caso en que ambos progenitores han sido excluidos, ¿sí? Bien. En principio decíamos que si ambos padres están en ejercicio de la responsabilidad parental, ambos administran los bienes de los hijos, y ese ejercicio, salvo en los actos conservatorios, es de efectiva aplicación conjunta, ¿sí? Ahora, pueden, por acuerdo, concentrar las facultades de administración en uno solo, por decisión, por considerar que es más conveniente para el interés del hijo. Por supuesto que si estamos dentro de la lista de los actos en donde se requiere autorización judicial, que ya lo vimos, que son los actos de disposición, no hay acuerdo de designación y de concentración que valga, ahí tendrán nuevamente que prestar el consentimiento a. Esta designación voluntaria también puede
transformarse o puede suceder que al no haber acuerdo, pero sí haber necesidad de concentración por los constantes desacuerdos, la administración sea concentrada en uno solo por el juez, o establecer un tercero incluso para ejercer la función. Sería ya la solución extrema. También puede haber, esto puede llevar distintas modalidades, puede ser que se aplica también las reglas generales de los desacuerdos cuando veamos responsabilidad parental, que se haga por un tiempo, que se distinga qué actos sí uno y qué actos otro, ¿sí? Bien, según el mejor interés del hijo. Dentro de la administración, volviendo a la administración de los progenitores, expresamente el código prohíbe celebrar contratos con los hijos, salvo la donación del artículo 1549, la donación es sin cargo, obviamente, ¿sí? Después el código nuevamente aclara, si hace falta, ¿no? Hacer salvedades expresas, más allá del principio general de la prohibición de contratar, no pueden comprar por sí ni por interpuesta persona bienes de sus hijos. Por supuesto, esto no sé si haría falta aclararlo, pero demostrada la interposición de persona, entramos dentro de la prohibición general de contratar. Constituirse en cesionarios de créditos, derechos u opciones contra su hijo. O sea, ahí no contratas directamente con el hijo, contratas con alguien que te cede un crédito, pero el deudor de ese crédito es tu hijo. Bueno, eso tampoco está permitido. Hacer partición privada con su hijo de la herencia, por ejemplo, del progenitor fallecido, o de cualquier otro miembro de la familia en que ambos sean herederos. ¿Qué significa? Vamos a ver en sucesiones, no es que no van a poder hacer acuerdos de división de la herencia, lo que van a tener que hacerlo es con ciertas formalidades, con la intervención del juez, no lo pueden hacer en forma privada o notarial. Obligar a sus hijos, otra prohibición, como fiadores de ellos o de terceros. Estas son todas explicaciones del principio general, ¿no? De no poder contratar con los hijos, salvo la donación de los bienes, que sucede todo el tiempo. Bien, siempre hablamos, perdón, de hijos o sea, hijos menores de edad, hijos bajo la responsabilidad parental. Una vez que el hijo es mayor de edad, estas previsiones se levantan, ¿sí? Vale la aclaración, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los contratos contra terceros? ¿Pueden los padres celebrar contratos en nombre de su hijo con terceros, siempre dentro de los límites de la administración? Por ejemplo, no pueden contratar por bienes sobre los cuales no tienen la administración y tienen un deber de información con el hijo. Sí, el código aclara, por ejemplo, en un contrato de locación, es un ejemplo específico, que se celebra para durar por un tiempo, y de hecho realmente tienen un tiempo mínimo de duración, siempre se consideran que tienen la condición implícita de extinguirse cuando se extingue la responsabilidad parental, a pesar de que no haya transcurrido el plazo previsto por el contrato, ¿sí? Esto tiene que ver también con el principio general de que uno contrata con el tercero en nombre del hijo dentro de los límites de la administración. El límite más certero en mi administración es que mi hijo cumpla los 18 años, ¿sí? Bien. Tienen la obligación de realizar inventario si fallece uno de los progenitores dentro de los 3 meses siguientes, y el código prevé la aplicación de una multa si no se celebra. Bien, ¿cuáles son las causales de pérdida de la administración? Cuando es ruinosa, realmente es todo sujeto a prueba, por supuesto. Cuando se demuestra ineptitud para administrarlo, y se puede, porque no es automático, podría ser también considerado causal, pero en algún punto vinculada con los conceptos anteriores de imposibilidad de hacerlo en forma apta o no ruinosa, es que el progenitor que está administrando entre en concurso o quiebra. Por supuesto, como decíamos hoy, removido uno de los progenitores o excluido en aquel supuesto, le corresponde al otro, y si ambos son removidos hay que designar un tutor especial para que lo haga, ¿sí? Yo les aclaraba en este caso que podría haber supuestos en donde se considera que el chico que tiene la capacidad, la edad y el grado de madurez suficiente puede administrar por sí. ¿Bien? Otro supuesto de pérdida que no lo expresa, no hace falta aclararlo, pero vale la pena agregarlo, los supuestos específicos vinculados con las causales de administración, es obviamente la privación de la responsabilidad parental. O sea,
si soy privado de la responsabilidad parental, pierdo la administración de los bienes. Bien. Si yo digo que los padres administran los bienes de los hijos mientras estos son menores de edad, ¿qué pasa con las rentas que esa administración produce? Por ejemplo, tiene varias propiedades heredadas de su abuelo, los padres lo administran y los alquilan y generan una renta. En el Código Civil se hablaba del usufructo de los bienes de los hijos. ¿Qué significa? Los padres tenían el usufructo de los bienes, o sea, administraban para el hijo, conservaban el patrimonio para el hijo, pero las ganancias que esa administración generaba, sin alterar su sustancia, por supuesto, por ejemplo, los alquileres de los inmuebles o de los bienes que generaban renta, pertenecía a los padres, con la carga de imputarlo como prioridad a cubrir las necesidades de sus hijos. El Código Civil y Comercial invierte el principio. Dice no. Las rentas que generan los bienes de los hijos son de los hijos, ¿sí? Y los progenitores pueden disponer de ellas, con autorización judicial, siempre que se acredite que es un destino, obviamente, que es en beneficio de los hijos. Pero le aclara, sin autorización judicial, pero con la obligación de rendir cuentas, cuando tienen que imputarlas para solventar gastos que tienen que ver con las necesidades del hijo. Entonces, se invierte porque yo en el Código Civil, o sea, hasta el 2015, decía que las rentas de los bienes de los hijos pertenecían a los padres y ellos tenían la carga de imputar la primera las necesidades de los hijos, y ahora el principio es al revés. Las rentas son de los hijos y los padres pueden disponer sin autorización judicial si es para cubrir las necesidades de los hijos. Bueno, ¿pero qué casos? En todos los casos puedo gastarla en las necesidades de mis hijos. No, el código aclara. Subsistencia y educación del hijo, ¿cuándo? Porque con ese criterio siempre es necesario gastar en la subsistencia y educación de los hijos. No, cuando los progenitores no puedan asumir esa responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica. O sea, solo para el caso en que los padres no puedan cubrirlo con su dinero, porque es su responsabilidad, derivado de los deberes de la responsabilidad parental, cuidarlos y alimentarlos y educarlos a sus hijos, solo cuando no les alcance, puede usar las rentas de los hijos, ¿sí? Bien. Enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero el hijo, conservación del capital, obviamente. En ese caso tampoco se pretende que los padres gasten de su propio bolsillo para conservar los bienes del hijo, ¿sí? Entonces, en ese caso, las rentas producidas por esos bienes podrán ser aplicadas a su conservación. Esto tiene lógica, ¿sí? Bien. Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo, presumiendo su suma. Bien. Extinción de la responsabilidad parental. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad parental? Cuando muere el progenitor o el hijo. Este supuesto ya casi no tiene explicación, pero cuando el profesión del progenitor en el instituto monástico, ¿sí? Cuando el padre ingresa en el instituto monástico, cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, por supuesto que es el supuesto más común, o cuando se emancipa, ¿sí? Que habíamos visto que la emancipación única posible es la emancipación por matrimonio, que en este caso, por ser menores de edad, necesitan o autorización de los padres o judicial, llegado el caso, para casarse. ¿Y qué dice? Excepto lo dispuesto por el 644, que aclara que eso sigue vigente, que es el caso de los progenitores adolescentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a partir de los 13 años, las personas que tengan hijos ejercen la responsabilidad parental sobre sus propios hijos sin que exista, como en el sistema anterior, la figura de la tutela del abuelo, pero los abuelos no son ajenos, no están excluidos completamente, entonces participan en la vida de su hijo, pudiéndose oponer a los actos que consideren que es perjudicial para su nieto, e incluso integran la voluntad cuando son actos de mucha trascendencia. Eso, a pesar de la emancipación, o sea, en caso de que un hijo se haya casado y tenido hijos, ese rol del abuelo subsiste, ¿sí? Bien. También extingue, por supuesto, la responsabilidad parental cuando el hijo es adoptado por una tercera persona. Esto, por supuesto, no es cuando, por eso claro lo del tercero, igual la norma dice que no se aplica al hijo del cónyuge conviviente, que integra
pasa a integrar la responsabilidad parental junto con su cónyuge o su conviviente. Pero si es adoptado por un tercero, se extingue la responsabilidad parental, ¿sí? Por supuesto, puede restituirse en el caso de que la adopción sea declarada nula o se revoque, que recuerden que en qué caso se puede revocar solamente cuando es simple la adopción. Bien. Eso es extinción, en donde la responsabilidad parental concluye, vemos por cuestiones ajenas, hechos objetivos, ajenas a la conducta de ese progenitor. La muerte, ingresar a una institución monástica, el hecho de cumplir la mayoría de edad, la emancipación o incluso la adopción de un hijo portense. Son hechos objetivos que extinguen. Ahora, cuando nosotros después hablamos de privación o ahora después suspensión, estamos hablando de supuestos distintos. La privación de la responsabilidad parental es una sanción por haber incurrido en actos que son incompatibles con el ejercicio del rol, ¿sí? Es taxativo, por eso los listamos acá específicamente, y de interpretación, por supuesto, restrictiva, y es un número clausus, claramente. Artículo 700 del Código Civil y Comercial. Después también tenemos el 700 bis, que es una incorporación de la Ley 27.363. Entre los dos artículos forman el universo de las causas de privación de la responsabilidad parental. Bien, inciso A del 700. Estar condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata. No hace falta aclararlo. Se requiere, como dice la palabra, una condena penal en cualquiera de esas figuras. Como dice el último párrafo, en este caso, esa privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación, ¿sí? Y es contra cualquier delito contra la persona o los bienes de los hijos. B, abandono del hijo, ¿sí? Claramente, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado de otro progenitor o la guarda de un tercero. Acá se aclara. No se requiere que el abandono haya sido tal que haya dejado al hijo en un estado de riesgo porque no había otra persona que lo cuidara. Dejarlo al cuidado del otro progenitor o incluso a la guarda de un tercero no quita el hecho de que hay un abandono en esta persona que se está analizando para ser privada, ¿sí? Entonces se discutía si tenía que agregarse esta situación de riesgo para que el abandono se configure como tal. No, se imputa la conducta de abandono independientemente de la suerte que haya corrido ese chico al cuidado de otros, ¿sí? C es como una cláusula que termina siendo residual, porque no tiene un tipo específico, pero cualquiera de las otras queda inmersa en esta, es poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo. Pueden ocurrirse un montón de situaciones como esta, que puedan incurrir en este inciso, ¿sí? Y D, haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Por ejemplo, en un caso de abandono, sin que existiera otro progenitor, ni la guarda de un tercero que pueda evitar ingresar en una adopción, bueno, luego del abandono se declara el estado de adoptabilidad, ahí ya es más claro y más fácil porque hay una sentencia judicial que declara el estado de adoptabilidad, no necesito probar el hecho del abandono, ya está configurado para haber decretado el estado de adoptabilidad. De por sí implica implícitamente la privación de la responsabilidad parental. Bueno, les decía, no solo en el A, sino en el B y en el C, la sentencia tiene efectos desde la privación tiene efectos desde la sentencia de privación para adelante. Y en el inciso D, desde el estado de adoptabilidad, ¿sí? Les decía que la ley 27.363 incorpora un artículo 700 bis a nuestro Código Civil y Comercial, con figuras específicas, ¿sí? Que habían sido claramente reclamadas por ser supuestos de gravedad absoluta para la vida del hijo, y no estar contempladas dentro del 700, más allá del supuesto general del inciso C, puede ser analizado con los emprismas que se quiera, porque todos los supuestos que estamos nombrando, incluso también los del artículo anterior, implican poner en riesgo la seguridad, la salud física o psíquica del hijo, por supuesto. Inciso A, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo,
o mediando violencia de género en contra del otro progenitor. Perdón. Esto es clarísimo. Ustedes piensen que solamente se lo privaba si yo había atacado al hijo, a la persona, los bienes del hijo. Ahora, si había asesinado, había cometido un femicidio y asesinado a la madre, el padre podía seguir ejerciendo, titularización y ejerciendo la responsabilidad parental. Esto se entendió que no, que debía ser resuelto, por eso es una ley del año 2017 en el marco de la implementación de todas las políticas de género, en este caso a nivel legislativo. Entonces, si es condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo, porque también afecta a la inversa, ¿no? O mediando violencia de género en contra del otro progenitor, ¿sí? B, ser condenado siempre exige sentencia, bueno, lo dice al final, siempre al hablar de condena, en esas figuras, en esos como autor o coautor, instigador o cómplice, se requiere una condena penal firme, ¿sí? Y de hecho la existencia de esa sentencia, de esa condena firme, produce la privación de pleno derecho. No necesito una declaración civil de extinción de la responsabilidad parental, ¿sí? Bien, B, ser condenado como autor, coautor, instigador, cómplice del delito de lesiones contra el otro progenitor o contra el hijo o hija de que se trate, ¿sí? Acá ingresa el delito de lesiones, no solo hacia el hijo, porque en el otro hablábamos en general de delito doloso contra la persona del hijo. Acá se incluye específicamente el delito de lesiones no solo contra el hijo o hija de que se trate, sino también contra el otro progenitor. Y C, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual contra el hijo o hijo de que se trate, ¿sí? Más allá de que, insisto, eso no era más claro que poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, se prevé como un tipo específico la condena por delitos contra la integridad sexual contra el hijo, ¿sí? Estas tres figuras se aclara que no tienen que ser solo delitos consumados, sino en grado de tentativa. Y lo que les decía, que la condena penal firme implica automáticamente la privación. No necesito un proceso civil que lo declare. Sino sí, en las otras causales, yo tengo que iniciar un proceso, obviamente que en el primer caso también habrá una sentencia penal firme, que más allá de que el 700 no lo diga, provocará una sentencia inmediata, pero en el B, el C, el D también es automático, pero el B y el C requieren promover el proceso y probar la causa que estoy invocando ante el juez de familia, ¿sí? Y por último, tenemos lo que se llama la suspensión de la responsabilidad parental, que se entiende que no es una sanción, sino ante supuestos en donde el progenitor no puede ejercer la responsabilidad parental por causas graves, se entiende que durante un tiempo, probablemente, aunque no se define, puede ser indefinido, se lo suspenda. O sea, no queda privado, pero sí queda suspendido durante un tiempo para que ejerza la responsabilidad parental el que sí está en condiciones, o se resuelva, vamos a ver cuando no hay, qué pasa cuando no hay otro. Bien, ¿en qué casos entonces corresponde la suspensión según el 702? Declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, por supuesto, esto terminará en una extinción con el fallecimiento, con la comprobación del fallecimiento, pero mientras tanto es una suspensión. Condena a reclusión y prisión por más de 3 años, genera la suspensión de la responsabilidad parental. Esto fue siempre muy cuestionado, existía de por sí en el Código Penal como accesorio de la condena, como una sanción accesoria. En realidad lo que se entiende es que no estaría en condiciones de poder ejercitarla desde su condición de prisión y reclusión. Es muy cuestionado esto porque recuerden que no estamos hablando del cuidado personal, el cuidado cotidiano y las tareas cotidianas de asistencia, que claramente en prisión no se pueden hacer, sino de la toma de decisiones, que algunos entienden que la prisión no puede necesariamente impedir ese ejercicio, ¿sí? Este inciso es muy cuestionado. Y aparte piensen que si fuera la reclusión o prisión por un delito de los que vimos antes, donde el hijo
o el progenitor está realmente afectado, en donde el que está detenido está demostrando inidoneidad para ejercer la responsabilidad, ya tiene sus sanciones específicas. Acá estamos hablando de una suspensión por una condena que probablemente tenga que ver con otro tipo de delito, que no afecte el rol. En ese caso se discute por qué no podría, cuando estamos hablando de toma de decisiones y no de cuidado diario. Y el inciso C, sentencia firme de limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impidan al progenitor dicho ejercicio. Claramente, si en un proceso de determinación de la capacidad se indica que esa persona tiene una restricción, se aclara que esa restricción, ese problema de salud mental, impide el ejercicio de la responsabilidad parental, se lo suspende. ¿Por qué se lo suspende? Porque puede ser que esa situación se revierta, que ese padecimiento mental se revierta. Y se tiene que aclarar en esa sentencia de restricción de la capacidad que está incapacitado para ejercer la responsabilidad parental, porque lo vamos a ver la clase que viene. La idea es que se favorezcan aquellas capacidades que sí la persona puede tener y se aclaren cuáles no. Puede ser que tenga incapacidad para ciertos actos de la vida civil, pero no para ejercer la responsabilidad parental. En ese caso, no prosperaría la suspensión. ¿Sí? Necesito que la sentencia de restricción determine que el problema de salud mental impide el ejercicio. Bien. Inciso D. Convivencia del hijo o hija con un tercero separado de sus progenitores por razones graves de conformidad con lo establecido en las leyes especiales. Probablemente estas situaciones, de luego, terminen en una privación, pero si ante el otorgamiento de la guarda a un tercero, la intervención de los organismos correspondientes de infancia, lo vamos a ver después, determina que el chico tiene que estar alojado en una institución o en otro lugar o con otras personas durante un tiempo, en ese momento se suspende el ejercicio. Si después, vuelvo para atrás, el 700, termina en un estado de estabilidad, bueno, ahí ya hay privación, ¿sí? Pero si no, mientras tanto, mientras no haya una determinación exacta del destino de ese chico fuera de su familia de origen, es una suspensión. Porque la idea es que mientras ese chico está alojado en otro lugar o con otras personas, se trabaje con la familia de origen probablemente para restablecer los mecanismos que son necesarios para que estos padres sean padres. Entonces se lo suspende. Eso puede terminar en una privación o no. ¿Sí? Bien. Inciso E, procesamiento penal, acá no es condena, es procesamiento penal, o acto equivalente, por los delitos enunciados en el 720. Entonces, por eso casi muchos supuestos de suspensión terminan en privación. Para no tener que esperar a que sea condenado como autor y todas las figuras que vimos del homicidio agravado o en grado de tentativa contra el otro progenitor o contra el hijo o contra un delito contra la integridad sexual, se entiende que desde el acto de procesamiento similar, según la legislación procesal penal de cada jurisdicción, hay una suspensión. Cuando llegó la condena firme, hay una privación, ¿sí? No se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en los términos del presente inciso, en los casos del 700 bis, inciso A y B, los que nombramos recién, homicidio agravado o lesiones contra el otro progenitor, cuando en los hechos investigados o en sus antecedentes mediare violencia de género. Esta sustitución es de la 27363. ¿Qué significa? Volvemos. Está pensado a la inversa. Está pensado para que, en este caso, en la comisión de los hechos que llevaron a ese homicidio o esas lesiones, la víctima de alguna situación de violencia de género es la que ha sido condenada. Entonces es la madre, que está pensado para el caso de la madre que como víctima de violencia de género cometió el homicidio de su cónyuge o lesiones o homicidio en grado de tentativa contra su cónyuge para defenderse. En ese caso, al haber antecedentes de violencia de género, el acto de procesamiento no genera la suspensión. ¿Sí? Muy interesante los fundamentos de la 27363. Claramente incorpora a la situación de responsabilidad parental
a nuestra institución de responsabilidad parental las particularidades de la violencia de género dentro del ámbito familiar y el ejercicio. Y la continuidad en el ejercicio de la responsabilidad parental era importante contemplar. Bien. Por último, aclarar que la privación de la responsabilidad parental puede rehabilitarse. No es una sanción que necesariamente permanezca inalterablemente. ¿Cuándo? Si se justifica la restitución o es en beneficio, por supuesto, del hijo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay privación o suspensión? Claramente el otro progenitor continúa en el ejercicio. Ahora, si no hay otro progenitor que continúe en el ejercicio, tengo que arbitrar los medios para que haya una persona que se pueda hacer cargo desde el aspecto civil del cuidado de ese chico. Ahí ingresamos a la institución de lo que es la tutela o eventualmente de la adopción. ¿Sí? Y es importante saber, esto es muy importante, que tanto en privación como suspensión de la responsabilidad parental, el deber alimentario a cargo de los progenitores subsiste. Como en el caso de la privación es una sanción, y en el caso de la suspensión es una incapacidad o una imposibilidad transitoria, pero en la privación, cuando la pienso como sanción, es que no lo puedo beneficiar. Entonces, lo privo del ejercicio, pero el contenido alimentario continúa, porque si no, dejo al chico en un mayor estado de protección que antes de la privación. En la suspensión no hay ninguna sanción, en algunos supuestos hay como, es un hecho objetivo de imposibilidad o de riesgo, vamos a decirlo, sin tener una definición acerca de cuál es la situación de ese padre o madre aún, pero claramente no puedo tampoco perjudicar al chico por esa incapacidad que pueda ser permanente o transitoria. ¿Sí? Muy bien. Espero que se siga aquí.